Em, Voy a prender el micrófono si no me olvido. Ahí está. Ok, estamos grabando, estamos grabando. Bien. Ahí, espera bien. ¿Dónde está mi otra pantalla? Espérame que... ¿Dónde metí el otro? Acá está. Ahí ya estamos. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar. Estamos grabando. Perfecto. Bueno, El mío se ve negro todavía, ¿verdad? el tuyo, ¿para qué? No sé. Sí se ve en negro todavía. Pero igual, Ay, sí. después vamos a ponerte una foto. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a ver el libro y nuestro PPT. Vamos a tomar estos dos porque el examen anterior por lo menos fue así, ¿verdad? Justo ahí Denise, ella es la que suele armar todo compilado para que Ah, después bueno. podamos pasar al grupo. Sí, después podemos armar eso de Denis para enviar al grupo todos los PPT unidos. Ya está. Buenísimo. Bueno, arrancamos con esta unidad 7. Estilo de la sentencia. Recapitulando un poco qué es lo que es la sentencia, ¿verdad? La sentencia es ese pronunciamiento del magistrado eh, que causa estado, marca el final de un proceso. eh, y en torno a esta sentencia, bueno, esta sentencia está estructurada en tres grandes partes. Nosotros hablábamos de el resultando o el resulta, donde están de alguna forma, de manera cronológica, citados todos los hechos o descrito todo el procedimiento. En el considerando, donde está fundamentada la decisión, fundamentada jurídicamente la decisión del magistrado. Y él resuelve, o la parte dispositiva, que es la conclusión, que es la sentencia al fin y al cabo, ¿verdad? Y cuando hablamos del estilo de la sentencia, primero que nada pide señalar la importancia de la claridad de la sentencia. El profesor ya había dicho que, cierto, existían tres vicios centrales de la sentencia, ¿verdad? Cuando hablábamos de ultra petita, extra petita o citra petita, ¿verdad? Pero también hay otros vicios. Cuando el lenguaje es excesivamente técnico, cuando es poco claro, cuando es muy ambiguo. Hablábamos también de que esto puede ser entendido como una suerte de vicio de una sentencia como tal. Por eso dice, se debe comprender la decisión adoptada por el juez y los fundamentos. Caso contrario, se atenta contra la validez. ¿La validez de qué? De la sentencia. Puede ser la sentencia incomprensible, confusa o incluso producto de esa falta de claridad contraria a la ley, la jurisprudencia o la doctrina. Nos pasó leyendo esta sentencia que trabajamos días pasados para el trabajo práctico justamente de jurisprudencia, donde uno de los camaristas se daba la vuelta, no iba al punto, citaba sentencias anteriores, pero no iba al punto. Entonces, podemos hablar de alguna forma ahí que es un poco confuso el enfoque que le está dando, ¿verdad? Por eso es importante que la sentencia sea clara. Y el modo de argumentar. Esto nosotros también ya estudiamos, ¿verdad? Existen varios tipos de argumentos. Incluso quiero luego hablar, citar nada más las formas de argumentar. Esto es muy importante, ¿verdad? Ese era axiológico, lógico. Sí, exacto. Normativo. En la página 294 del libro vamos a encontrar los tipos de argumentación, ¿verdad? Por un lado está la argumentación a contrario sensu o argumentación a contrario, ¿verdad? Por otro lado tenemos la argumentación a simili y por último creo que teníamos una tercera que es la argumentación a fortiori. Hay dos más, perdón. La que es la completitudini y la argumentación de coherencia. Son todos modos de argumentar, ¿verdad? También está la psicológica, la histórica, esto tendríamos que volver a revisar. La apogógica,
la sistemática, son todos modos de argumentar, ¿verdad? Y me parece que podemos mirar rápidamente estos tipos de argumentación. Me parece interesante revisar esto, ¿verdad? En la página 294 dice tipos de argumentación. Como se ha visto, los jueces, operadores de justicia, se limitaban anteriormente a ser bocas de la ley, es decir, se dedicaban a interpretar el texto de la ley y enlazarlo con casos concretos. No había una explicación del porqué, argumento. Actualmente este método ha cambiado y el nuevo paradigma ya no es solo desentrañar la ley, sino aplicar el derecho, los principios y todo lo que vaya más allá de la ley. Si bien existen aún rémoras de aquel Estado de derecho legal, ya mucho ha cambiado y los juristas ya no solo interpretan los designios de la ley, sino que argumentan sus decisiones utilizando diferentes métodos, técnicas universalmente aceptados en el derecho. Vale decir que la argumentación vendría a ser como esa caja de herramientas de la cual se sirve en este caso el magistrado para explicar o para sostener una sentencia, ¿verdad? O para sostener el por qué aplicó tal o cual ley. Un poco por ahí viene la mano de la argumentación. Por supuesto, cada caso es distinto en sí mismo. Entonces, para unos casos, algún tipo de argumentación será más adecuado que para otros casos, en donde será más ideal el empleo de otro tipo de argumentación. Un poco por ahí va la mano. No existe un tipo de argumentación que le pueda ser impuesto al juzgador. Tampoco que exista una preeminencia de una sobre otra, quedando a exclusivo criterio de este cuál de los métodos pueda elegir de acuerdo a su leal y saber entender. Por eso yo digo, la argumentación o los tipos de argumentación son en sí como una caja de herramientas. Y bueno, vos sabés que ante una decisión como esta o ante un caso como este tipo de argumentación es ideal para que se pueda comprender el porqué de tu sentencia o el porqué de la aplicación o el uso de esa norma. Un poco por ahí. Entonces, esto a modo de revisar rápidamente y no olvidar esto. El primer tipo de argumentación es la argumentación a contrario, o sea, en sentido contrario. Dice página 295 por ahí lo que tiene el libro a mano, para que puedan acompañar si quieren la lectura. El argumento a contrario... Ay, espera que... Eduvigis. Estamos en la unidad 7, mi rey. La idea es arrancar... La idea es arrancar desde la unidad 7 con todas las unidades que tenemos por delante. Creo que hasta la 12 ya se desarrolló el viernes pasado. Entonces la idea es ir de las 7 hasta la 12 en estos días feriados y si terminamos seguimos con contratos, por supuesto. Bueno, dice argumentación a contrario. El argumento a contrario es un procedimiento discursivo conforme al cual, dada una determinada proposición jurídica que afirma una obligación de un sujeto a falta de una disposición expresa, se debe excluir la validez de una disposición jurídica diferente que afirme esta misma obligación con respecto a cualquier otro sujeto. El argumento a contrario es una forma de interpretación declarativa o gramatical, porque el intérprete excluye del área de aplicación del texto legal todos los casos que el texto no trata explícitamente. Vamos a ver algunos casos para poder entender en qué consiste esta argumentación. Toco esto porque es parte del modo de argumentar y creo que hay cuestiones, yo por lo menos no la tengo del todo claro, entonces me gustaría también verla con ustedes, ¿verdad? Un argumento puramente, dice, interpretativo, que atribuye a las disposiciones un significado literal
y excluye los significados que no estén comprendidos textualmente en la disposición. Quiero ver un ejemplo. Ejemplo, página 296. Norma dice, en un caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, solo la viuda tendrá derecho a la pensión de viudedad. Este enunciado significa solo si se es viuda se tiene derecho a la pensión de viudedad. Un ejemplo simple de la aplicación del argumento usado por Andrew, que es este argumento de argumentación a contrario, puede adaptarse a nuestro derecho. Dice, el ejercicio profesional de la abogacía requiere que quien pretenda ejercerla no solo tenga el título habilitante de abogado, sino además que esté matriculado ante la Corte Suprema de Justicia. De manera que, a contrario, el abogado no matriculado está inhabilitado para ejercer la profesión. Entonces, para tratar de explicar o para tratar de desentrañar lo que conlleva una argumentación a contrario. Lo que conlleva la argumentación a contrario es establecer un criterio y a través de el establecimiento de ese criterio se puede entender que todo lo que sea contrario o todo lo que no cumpla con ese criterio no es válido. Por eso dice el criterio, para ser abogado y poder ejercer, tenés que tener el título más la matrícula. Si no tenés el criterio, que es el título más la matrícula, no podés ejercer. Entonces, el argumento contrario es eso. Yo te pongo el criterio, si no cumplís con el criterio, no se puede. Esa es la argumentación a contrario. Esa es la primera. La segunda es la argumentación a simili. Dice también conocida como argumentación ad simile, a pari o analógico. Esta es la analogía, la comparación. Muchas veces la normativa legal no prevé ciertas situaciones que luego acontecen y nace un problema legal. Es aquí donde cobra importancia este tipo de argumento, pues el juez puede usar otras normas o precedentes en la materia de discusión que son iguales y utilizar en su fallo. O sea, este tipo de argumentación en principio se plantea como una suerte de analogía ante la falta de una disposición jurídica interna. Por supuesto, esto es muy complejo de utilizarlo en materia como derecho penal, pero en derecho civil, derecho internacional o otro tipo de materias, sí se puede utilizar la analogía. Vamos a mirar qué dicen otros cuerpos legales sobre este tema sobre el cual nuestro cuerpo legal no habla. Entonces el juez seguramente se va a inspirar en otro cuerpo legal o en otra sentencia para poder argumentar su sentencia. Sí. Continúo entonces el tema de la argumentación de asimile para cerrar nomás la idea. Y hablamos de problemas porque en materia penal, ahí está lo que yo decía, ¿verdad? Lo que no está legislado no puede ser utilizado en contra del individuo. ¿Por qué? Porque va contra el principio de legalidad. Si no está en la ley tipificado, eso no es delito ni crimen, así nomás. Pero en materia civil, nuestro ordenamiento de fondo claramente prevé este punto en su artículo 6 y dice, los jueces no pueden dejar de juzgar en caso de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes. Entonces, el juez penal, por supuesto, si no está tipificado, si la conducta no es típica, no hay hecho punible. Así nomás. Pero en materia civil, si tenemos una controversia de carácter privado, el juez tiene que dar una respuesta, tiene que dar una solución. Si la ley, que es el Código Civil, no plantea una solución, vamos a buscar en otras sentencias o otras disposiciones
de igual materia que estén de otros países, Código Civil argentino, Código Civil francés, sentencias en Argentina, sentencias en Francia, para procurar buscar la solución. Entonces el juez utiliza ese argumento de la analogía como solución jurídica en su sentencia. Esa es la argumentación asímil. Esa es un poco más, vamos a decir, conocida y un poco más sencilla de comprender que la argumentación, sí, un poco más sencilla que la argumentación a contrario. Después tenemos el tercer tipo de argumentación. Reitero, ¿por qué estoy tocando la argumentación si este es un tema de la unidad 6? Porque es un tema de lo cual hablamos acá en esta unidad 7 y no está mal tener clara la película de estos tipos de argumentación, ¿verdad? Creo que no está mal volver a rever esto. Yo al menos no terminé de tener todo muy claro. Entonces por eso es que estoy tomando tiempo otra vez sobre esto. El tercer tipo de argumentación es a fortiori. Y la argumentación a fortiori, ¿verdad que? Pedro, vamos a mirar qué dice Pedro. Hola, yo recién quisiera saber si el tema del que estamos hablando que está... Hola líder, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo andamos, está? Pedro querido? Disculpame, por favor. No, Viste tranquilo. que acá en la pantalla está, el primero está, normalmente prevalece la fundamentación de Sí, derechos sobre el hecho, después se aplica, después debe tener estilo lógico. sí. ¿Sabe qué estoy haciendo? Viste que estamos hablando de la... Ay, mira, estamos hablando de los modos de argumentar. Sí, Entonces, señor. tomé nomás ese punto, ese tópico de modos de argumentar para hacer una suerte de refresh de los modos de argumentación que tenemos. Ah, ya, Que dimos, ok. estoy haciendo así una pasada nomás por ahí, porque son temas que yo por lo menos no terminé de centrar bien el concepto en algunos tipos de argumentación. Entonces, como ahora estamos más tranquilos, entonces es como que podemos tener un poco más de claridad. Por eso nomás. Pero enseguida Ok, vamos a tomar dale, otra mi hilo y amigo. seguimos con esto. Muchas gracias Vale, por señor. la aclaración. Bueno, el tercer tipo de argumentación es a fortiori. Y dentro de la argumentación a fortiori tenemos otra vez dos subclasificaciones, por así decirlo, ¿verdad? Sí, ad minoris ad maius y ad maius ad minus. Vamos a mirar las dos, ¿verdad? Dice, página 300, a fortiori. Es un argumento que significa con mayor razón, significa. A fortiori, con mayor razón. Y se fundamenta en que si una norma establece una solución normativa para un supuesto, se infiere que existen razones para alegar que también se dé esa solución normativa a otro supuesto. Con miras a profundizar en la alocución latina a fortiori, es preciso señalar su significado, siendo, con mayor razón, consiste en un mecanismo para sostener y justificar decisiones jurídicas. Quiero ver las dos variantes, porque la argumentación a fortiori tiene dos variantes. La primera variante es a maiori ad minorem, o sea, si vale para lo más, vale para lo menos. Y la segunda variante es a minore ad maiorem, que significa si está prohibido lo menos, con mucha más razón va a estar prohibido lo más. Y acá hago un punto. Entonces, cuando nosotros hablamos de la argumentación a fortiori, estamos hablando de esta argumentación que significa con mayor razón. La primera de las dos variantes de la argumentación a fortiori lo que te dice es, si se puede lo más, con mayor razón se puede lo menos. Es una disposición positiva, de alguna manera. Si el Estado, por decir, si el Banco GNB puede cargar con hasta 20% de interés los créditos de consumo, con mucha más razón va a poder cargar con 18, con 15 o con 10%. Si puede lo más, con mayor razón va a poder lo menos.
Esa es la primera variante de la argumentación a fortiori. La segunda variante es a minore ad maiorem, o sea, esta es una disposición puramente negativa. Si está prohibido lo menos, con mucha más razón está prohibido lo más. Ejemplo, está prohibida la bigamia, que es mantener dos matrimonios en simultáneo. Con mucha más razón está prohibido tener 3 matrimonios o 4 matrimonios en simultáneo, ¿verdad? Entonces, si está prohibido lo menos, con mucha más razón va a estar prohibido lo más. Esa es la segunda variante, a minore ad maiorem, ¿verdad? Estos son los dos tipos de argumentación a fortiori, que significa con mayor razón. Entonces, eso también tenemos ahí la idea sobre este tipo de argumentación. De repente si algo no me estoy dando a entender, me avisa nomás, por favor. Yo estoy tratando de, como les digo, recopilar nomás estas cuestiones que para mí son súper importantes tenerlas bien claras, ¿verdad? Después, Súper. después tenemos el cuarto tipo de argumentación, que es completudini. Ahí estoy italiano, ¿verdad? Es la argumentación de complementariedad. En la página 302 dice: este argumento se funda en la idea de que todo sistema jurídico es completo. ¿Se acuerdan de ese término de plenitud hermética? Bueno, eso va de la mano con esto. Kelsen pues decía esto: todo está regulado, es decir, no hay nada que no esté regulado. Y debe tener una regla general concerniente a todos los casos que no estén regulados por disposiciones especiales. Porque ¿cuál es la lógica? Esto dimos en derecho civil. ¿Cuál es la lógica de la interpretación de la escuela tradicional? La primera es la interpretación gramatical. La segunda es la interpretación sistemática. La tercera es la teológica. La cuarta ya va de la mano con los principios generales del derecho. Y la quinta con el derecho natural, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de la primera, la segunda y la tercera, que es la interpretación gramatical, la interpretación sistemática o la teológica, estamos hablando de criterios para la interpretación de la norma. Pero ¿qué pasa si ninguno de esos tres criterios es suficiente y no logro dar una respuesta jurídica a la controversia que se me está planteando a mí como juez? Para poder resolverlo, por este principio de la plenitud hermética, tengo que irme a los principios generales del derecho. Y ahí debería encontrar la respuesta a lo que no está regulado en la norma. Porque los principios generales de alguna forma son como esas grandes reglas, que si no hay una norma expresa sobre ese caso específico, ayudan a dar el criterio para dar una respuesta. Por eso dice, el argumento se funda en la idea de que todo sistema jurídico es completo y debe tener una regla general concerniente a todos los casos que no estén regulados. ¿Y cuál es la regla general para todos los casos que no estén regulados? Los principios generales del derecho. El argumento a completudini o de carácter completo del ordenamiento jurídico aspira a que el sistema jurídico sea completo y coherente. Es decir, que no se someta al servicio o conveniencia del gobierno, siendo su premisa la independencia, equidad, autonomía de sus normas y por ende la aplicabilidad de criterios de acuerdo a la reciprocidad de los hechos que se susciten. Un ejemplo del presente argumento se esboza en la siguiente afirmación. Esto está en la Constitución. Nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe y hacer lo que la ley no manda. La Constitución lo dice de una manera distinta, ¿verdad? La Constitución creo que dice algo así: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Algo así dice la Constitución. Pero ese es un principio general del derecho. Nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. O sea, si la ley no me lo prohíbe, yo lo puedo hacer. Ese es un principio general, ¿verdad? Y no estoy obligado a hacer
lo que la ley no manda. Si la ley no me obliga, yo no estoy obligado a hacer. Ese adagio, ese principio va de la mano con la argumentación a completitud o de complementariedad. Vigo advierte y dice que este tipo de argumentos expresa que el sistema jurídico presupone que los jueces no pueden abstenerse de fallar por la ausencia de respuesta jurídica y, por ende, la presencia de un problema jurídico implica necesariamente que, llegado el caso a los jueces, estos deben brindarle una solución sin poder apelar a que no existe ninguna. Después no puede decir no sé. Como última ratio, se va a los principios generales del derecho. Y se rige por esta máxima. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado lo que ella no prohíbe. Muy bien. Ese es el cuarto tipo de argumentación. A completudini. Después está la argumentación de coherencia. Esta es más sencilla. 303 la página. Este argumento parte de la idea de que un legislador razonable no puede regular una misma situación de dos maneras incompatibles. De manera que si existe una regla que permite descartar una de las dos disposiciones que provocan la antinomia. ¿Qué es la antinomia? Una contradicción entre las normas. El artículo tanto del Código Civil está a favor de tal derecho y el artículo tal del mismo cuerpo está en contra. Esa es la antinomia, cuando hay una colisión de normas. ¿Cuál prevalece? ¿Verdad? La argumentación de coherencia lo que supone es que hay justamente una consistencia en la elaboración del cuerpo normativo. O sea que ese cuerpo normativo a priori no tiene contradicción, ¿verdad? Eso es lo que se espera. Entre las distintas teorías que analizan la noción de la argumentación jurídica, apelando a la idea de la coherencia, se acepta el estudio de tres propuestas influyentes de ilustres estudiosos del derecho. Vamos a ver los ejemplos. El ejemplo a mí me interesa, es la parte importante. De acuerdo a las teorías referidas anteriormente, se infiere que el argumento basado en el principio de coherencia se refiere a fijar un criterio con independencia de su valoración, lo que implica aplicar el derecho como integridad con derechos y obligaciones que son mantenidos a través del tiempo, incentivados por la justicia en el máximo respeto de las convenciones vigentes que rigen las relaciones de determinada sociedad. En síntesis, el argumento basado en la coherencia, objeto de estudio, tiene como principal objetivo evitar los conflictos normativos en el ordenamiento jurídico y por ende en su aplicabilidad en la sociedad, en miras de evitar errores en la aplicación de normas y su interpretación en tal sentido. Su propósito, garantizar la seguridad jurídica. Voy a dar un ejemplo porque el libro no habla. ¿Qué es lo que hace Abreu o Emilio Agüero cuando hablan en su homilía los domingos? Utilizan el argumento de la coherencia. Como dice en Primera de Mateo, versículo tanto, y como dicen en el Hecho a los Apóstoles, en la Carta a los Romanos, en el libro de Marcos. Y él va atando y va uniendo todos los argumentos para mostrar la coherencia de la Biblia en cierto sentido. Ese es el argumento de la coherencia. Vamos a ver nosotros muchas sentencias según lo dispuesto en los artículos 1, 5, 7 y 11 de la Constitución, 4, 9 y 200 del Código Civil que establecen que la protección de la vida, ¿tá? Entonces, esa es la línea de coherencia. El argumento se sostiene en que la ley en sí misma es coherente y por supuesto se apoya en estos artículos que vos vas citando para darle consistencia a ese argumento de la coherencia. Después tenemos la argumentación psicológica. Dice, el argumento psicológico, también conocido como genético, se refiere al significado de las normas y se reconoce como la intención del legislador.
¿Se acuerdan que yo les hablaba de la interpretación teológica? El espíritu de la norma. ¿Qué es lo que quiso decir el legislador? ¿Cuál fue su intención al sancionar esa norma? En tal sentido, arguye su propósito en la exposición de motivos y las deliberaciones parlamentarias en la creación de la norma. Esa es la argumentación psicológica. O sea, lo que vamos a buscar a través del uso de la argumentación psicológica es buscar el espíritu de la norma. ¿Con qué intención se provocó la promulgación de esa norma? ¿Qué es lo que se quería hacer? Estableciendo en su cuerpo normativo el objeto que pretende resolver y reglamentar a la sociedad con la promulgación de una ley. La dificultad de su práctica representa en concretar una única conformidad por unanimidad. Claro, porque no todos los legisladores pues están de acuerdo. La bancada colorada está de acuerdo, pero la liberal no. Entonces, ¿a qué espíritu lo que apelamos? ¿Al espíritu de la mayoría o al espíritu de la unanimidad? No existe pues una unanimidad en el Congreso. Es decir, cuando los órganos legislativos son plurales y existen motivos de razonamiento lógico como opuestos entre sí. Bueno, entonces cuando hablamos del argumento psicológico o de la argumentación psicológica, estamos hablando del espíritu de la norma. ¿Qué es lo que se quiso, qué es lo que se quiso regular? ¿Qué quiso hacer? ¿Qué intención tuvo el legislador a la hora de sancionar esa ley? Esa es la argumentación psicológica. Por decir un ejemplo nomás, ¿verdad? Cuando se sancionó el artículo 4 de la Constitución Nacional, o el 105 del Código Penal, o el 109 del Código Penal, ¿qué es lo que se buscaba? Que la vida sea el pilar, uno de los derechos fundamentales, que está en concordancia con la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, toda acción que tienda a poner en riesgo la vida va a ser una acción castigable, va a ser una acción, entre comillas, punible, perseguible por parte del Estado. Entonces, ese es el espíritu de esa norma, ¿verdad? Más allá de lo que dice, hay que matar a otro, si abortás, si intentás suicidarte, etc. Lo que busca esa norma, esas normas, lo que se puede desprender es la intención de proteger la vida y que toda acción tendiente a dañar la vida va a ser a priori perseguible o castigable. Ese es el argumento psicológico. Bueno, entonces, un poco eso para tener así un refresh de los tipos de argumentación, ¿verdad? Psicológica, axiológica. Bueno, eso un poco a la hora de argumentar. Ahí. Ahora sí, volvemos al PPT. Bueno, entonces, modo de argumentar. ¿Por qué es importante aplicar un buen argumento? Emplear un buen argumento. Porque es importante fundamentar el uso del derecho sobre el hecho. Normalmente dice prevalece la fundamentación del derecho sobre el hecho. O sea, lo que se fundamenta es por qué yo estoy utilizando esa norma, por qué estoy aplicando esta norma para este hecho. Por eso es importante el tipo de argumento que vas a emplear, porque vas a explicar la razón por la cual estás aplicando esta norma y la estás interpretando en tal sentido. Segundo, se aplica la ley coherentemente con el sistema jurídico. O sea, un buen argumento permite dar a entender de manera clara y precisa la relación que hay entre la norma y el hecho. La premisa mayor, ¿cuál era? La norma. La premisa menor, el hecho. Debe tener un estilo lógico, por supuesto. Tiene que haber un control de logicidad. Muy bien. El lenguaje. Hay una tendencia al uso del lenguaje excesivamente técnico jurídico. Sí, yo sé que ya leyeron 1000 veces, ¿verdad? Pero al leer una sentencia ustedes van a encontrar qué es lo que dice acá. O sea, ¿para qué es lo que se complican tanto en su lenguaje? Que resulta un tanto burocrático, que exterioriza la limitación expresiva del juez. O sea, lo que nosotros tenemos que buscar con la sentencia, o lo que el juez debe buscar con la sentencia, es que se entienda, exacto, que cualquiera entienda. Así como una clase.
Cuando el profesor, con el perdón de la palabra, si alguna vez llega a escuchar esto, cuando el profesor administrativo explicaba algo, un huevo no se entendía, ¿verdad? Ni ese no se entendía. En cambio, cuando la profesora de civil o cuando el profesor, no sé, de quien quieras, De comercio. de comercial explica algo, cuando el profesor Wilfrido explica algo, Sí. Jesucristo, yo no soy economista, pero ya quiero estudiar economía, se entiende súper bien. Entonces, en la sentencia tiene que pasar lo mismo. El empleo del lenguaje tiene que ser claro, preciso, lógico. Dignidad de la sentencia. El libertinaje y la disminución de la cultura general se manifiestan en relación a la forma, de modo que no pocas veces la imprecisión, la vulgaridad o el vedetismo adquieren desenvoltura y libertad. La magistratura no ha resultado inmune a esta involución, razón por la cual las cámaras y tribunales deberían constituirse en barreras infranqueables a esto, manteniendo la dignidad formal de sus pronunciamientos propias de su alta función. O sea, que no caigan en la vulgaridad, ¿verdad? Exactamente. No hay que buscar polemizar, no hay que buscar mediatizar, sino que lo que hay que buscar es resolver, dar respuestas apropiadas. A eso se refiere con la dignidad de la sentencia. Porque quién es el que está hablando? Es un representante del Estado, es un juez, ejerciendo un poder del Estado que es aplicar una ley, poder judicial. Entonces, la sentencia tiene que tener ese carácter de dignidad. No puede ser vulgar. Que sea entendible no quiere decir que tenga que rebajarse a la vulgaridad. Son dos cosas distintas. Esto yo para hacer nomás una analogía, justamente utilizando la argumentación de la analogía. ¿Qué pasa con la música de hace 100 años versus la música de hoy? Se puede apreciar una caída en la calidad de la construcción de música. Si uno analiza la música hace 100 años versus la música hoy, hay una caída del empleo técnico de los instrumentos, de la armonía, del ritmo, etcétera. Lo mismo ocurre con la sentencia, ¿verdad? Se está perdiendo esa solemnidad, que no es uso del lenguaje técnico, sino que de la dignidad misma de la sentencia. Bueno, esto respecto de la unidad 7. Vamos a mirar la unidad 8. Un ratito. Presentar otras cosas. Espérenme que porque se forza un ratito. Esta es lección 8. Espérame. Vos sabés que no me sale, che. Sí, espera que ya un ratito nomás. Tengo un equipo nuevo pues y no sé forzar la tecnología. Espera, un segundo. No, no me aparece, che. No, tengo el archivo abierto. Espera que voy a ver si ahí me aparece. Ahí sí. No tenía nomás que maximizar mi pantalla. Me avisan cuando se ve mi pantalla, porfa. No se ve todavía, ¿verdad? ¿No se ve? Sí, ya salió bien. ¿Se ve? Bueno, Sí, ya sé. Hay un PPT de selección 8, Suazo. ya está ya. Ahí ya sale. ¿Otra sala? ¿Dónde sale? Ah, bueno. Ok, ahora sí. Seguimos con la lección 8 entonces. Los modelos valorativos. A ver.
Dice, el juez para aplicar la norma recurre a juicios de valor aunque no los explicite. Una vez probados los hechos, debe calificarlo. El profesor solía decir, muy honesto de su parte, todos tenemos una escala de valores y todos ya tenemos algunos preconceptos o precalificación sobre distintos temas o distintas posturas sobre distintos tipos de ideas. Y por supuesto, nosotros los jueces, todos tienen dentro suyo, de manera inherente, una postura sobre cierto tipo de temas, ¿verdad? Entonces, aunque el juez no lo describa en su sentencia, aunque no lo explicite dentro del papel, él ya tiene una valoración subjetiva propia de su interpretación sobre el hecho. Hay jueces más conservadores que quizás no están a favor de ciertas prácticas. Hay jueces que son más progresistas, que son más abiertos en el sentido de que son más de ideas nuevas, quizás otros más de ideas conservadoras, así como los sabinianos, los proculeyanos, ¿se acuerdan? Bueno, sobre eso se refiere a los modelos valorativos. Y ahí vamos a ver los estándares legales de conducta, ¿verdad? Dice, son modelos generales de comportamiento social jurídicamente relevantes, diferentes a otros modelos particulares que son las normas jurídicas. A ver, si ustedes estudiaron bien derecho romano se van a acordar de esto. Existen tres tipos de normas. Las normas morales, que son de carácter interno. En un segundo escalón están las normas de uso y trato social, que son estas, los estándares legales de conducta. Y en un tercer escalón las normas jurídicas. Son tres, por así decirlo, tres tipos de normas, ¿verdad? Las normas jurídicas, por supuesto, son normas obligatorias, no se discute, se cumple, ¿verdad? El Estado puede obligar a su cumplimiento. Conducta ampliamente aceptados, los cuales consideramos que son correctos. Dice, el interés del juez y del jurista. La doctrina y la jurisprudencia tienen metodologías diferentes. El juez parte de la abstracción de la norma para aplicar el caso. El jurista parte de la práctica. La hermenéutica desarrollada por el juez y el jurista tienen en común el conocimiento del derecho y por tanto también el conocimiento de los modelos generales de conducta que constituyen la trama real de este. O sea, los jueces parten del deber ser y los juristas, podemos decir los abogados, parten de lo que es, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el juez? El juez valora una norma, esa es su premisa mayor, el deber ser, y la aplica. El jurista toma un hecho, toma la norma en la práctica, como por así decirlo, ¿verdad? Toma lo que es. Pero hermenéuticamente se refiere al espíritu. En la Génesis, ambos tienen en común el conocimiento de la norma. Ambos conocen el derecho, solamente que de distintos planos, ¿verdad? A mí me pasa mucho esto, ¿verdad? Yo trabajo pongo nomás como ejemplo para cerrar el concepto, ¿verdad? Yo trabajo desde el área técnica de una compañía de seguros, desde el escritorio. Y cuando viene un cliente o un agente y me dice no se entiende tu contrato, no se entiende tu póliza, él está del otro lado. Ambos conocemos de seguros, tanto el agente de seguros como yo, pero yo estoy mirando desde un plano jurídico, desde la rigidez, desde el tecnicismo, que es lo que hace el juez, y el agente de seguro podría ser el abogado que está mirando cómo funciona en realidad, en la práctica, esa norma. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces ahí es donde ambos conocemos, hermenéuticamente, ambos conocemos de nuestro rubro. Él en la práctica y yo en la norma, que es no quiero decir teoría, pero sí es el marco teórico, la norma, ¿verdad? Y ahí vamos a el interés. ¿Cuál es el interés del juez en este caso? Aplicar el derecho,
Analizar una verdad objetiva que puede ser probada y aplicar una norma vigente de manera adecuada, por supuesto. ¿Y cuál es el interés del jurista? Adecuar el hecho con respecto a la norma, por supuesto. Él tiene un interés, que es el interés de su defendido en este caso. Pero el juez no tiene el interés en defenderle a nadie. El interés del juez es aplicar adecuadamente el derecho. Ese es el interés del juez. Entonces, por eso hablamos que hay una suerte no quiero decir de conflicto, pero sí de choque de intereses, ¿verdad? Bueno, perdón. Ejemplo de los estándares legales de conducta. Buenas costumbres. Esto ustedes ya habrán visto 1500 millones de veces, ¿verdad? Generalmente la norma dice mientras no atente contra la moral, las buenas costumbres o prácticas. El orden público, la debida diligencia, la razonabilidad de las restricciones a la libertad individual. Yo soy libre, por supuesto, pero ¿hasta dónde llega mi libertad? Mi libertad hasta en el colegio se dice eso, mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, ¿verdad? O mi derecho termina donde comienzan los derechos del otro, ¿verdad? La lealtad en las relaciones basadas en la confianza. ¿Cuál es el nervio del contrato? La buena fe, la buena voluntad. La deslealtad en las relaciones basadas en la competencia. Claro, con interés de ganar, yo incurro en ciertas prácticas. Por eso hablamos de deslealtad. La sinceridad en las relaciones comerciales. Diligencia en la relación con la culpa. ¿Cuáles eran los tres elementos de la culpa, ¿verdad? La impericia, la negligencia y la imprudencia. El debido proceso en la disciplina de las relaciones sociales. Entonces, cuando hablamos de estándares legales de conducta o de bases para estándares legales de conducta, hablamos de todos estos criterios. ¿Qué se entiende por buena costumbre? Y un juez, por supuesto, puede tener una valoración muy distinta a otro. Para mí, esto no es buena costumbre. Para otro juez, en cambio, sí, esto es buena costumbre. ¿Cómo se llama eso? Sana crítica, ¿verdad? El juez tiene esa magnífica figura de la sana crítica para poder aplicar su propio esquema de lo que él considera buena costumbre o debida diligencia o razonabilidad, ¿verdad? Pero estos son algunos ejemplos de esos estándares legales de conducta. Los estándares legales y su relación con los principios generales del derecho. Dice, la nota característica que distingue los principios fundamentales del derecho de los estándares legales de conducta reside en el valor jurídico superior de los primeros. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de los principios generales del derecho, son reglas básicas, son el cimiento para la construcción de normas. Nosotros decíamos hace un ratito, ¿verdad? ¿Cuál es la metodología que emplea la escuela tradicional en la interpretación de la norma? El primer criterio es la interpretación gramatical. La segunda o el segundo criterio, la sistemática. La tercera, la teológica. Y cuando ninguno de estos tres criterios es suficiente para poder interpretar la norma o para poder aplicarla, vamos a irnos a la base, que son los principios generales del derecho, que son mucho más importantes que los estándares o la base para los estándares legales de conducta. Por eso dice, la nota característica que distingue que distingue los principios fundamentales del derecho de los estándares reside en el valor jurídico de los principios, que se exterioriza por su ubicación en el ordenamiento constitucional. Los principios fundamentales superiores, como la libertad, la igualdad ante la ley, son ampliados mediante los estándares valorativos como instrumentos autónomos de la vía jurídica. O sea, podemos decir en síntesis entonces que los principios generales se constituyen en sustantivos y los estándares legales se convierten en adjetivos que ayudan a ampliar la base de los principios. El principio, por dar un ejemplo, ¿verdad? Que dice acá, el principio de la libertad.
Ese es un principio general del derecho, la libertad, por ejemplo. Bueno, genial. ¿Cómo yo amplío la base de la libertad? Vamos otra vez arriba, ¿verdad? Con las buenas costumbres, con el orden público. Yo soy libre, pero soy libre de caminar desnudo por la calle. Estoy alterando el orden público, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el principio general del derecho es más importante y es el sustantivo. Y lo que regula la base de ese principio general, el adjetivo, es el estándar legal de conducta. Eso es lo que dice esta unidad 7. Perdón, esta unidad 8. Bastante cortita bastante cortitas, por suerte, cortas estas unidades, por suerte, ¿verdad? Bueno, no sé si me siguen. No es nada, por suerte, así muy técnico, así que más que nada es leer y explicar. Vamos a la 9. Espera que voy a volver a proyectar mi pantalla. Ahora ya aprendí a ser más rápido. ¿Ahí te figura? Sí. ¿Figura? Buenísimo. Bueno, vamos a la unidad 9. Control del debido proceso. ¿Se acuerdan del juicio político a Fernando Lugo en el 2011, 2012? Sí. En donde su abogado, Adolfo Ferreiro, discutía Tuma, hijo, Oscar Tuma. con Oscar Tuma, hijo, sobre el debido proceso. En el artículo 217, creo, de la Constitución Nacional, puedo estar equivocado, pero creo que era el 217 o el 17, están establecidas las garantías procesales, la inviolabilidad de la defensa, del debido proceso. ¿Y qué es lo que es el debido proceso? Toda esa línea, todo ese conjunto de procedimientos que están dentro de un proceso. ¿Se acuerdan que el profesor decía, el proceso es el sustantivo, es el continente, y el procedimiento está dentro del proceso? El procedimiento son esos pasos que en conjunto forman el proceso. Entonces, vamos a ver ese control de debido proceso. Dice, el debido proceso implica que el demandado tenga conocimiento del proceso que ha iniciado contra él. ¿Qué pasa con la mafia de los pagarés? Por tomar un ejemplo, ¿verdad? El procesado no tiene ni idea de lo que está pasando. No se le notificó, no le llegó la citación a reconocer firma, no le llegó la primera providencia por donde se señala el embargo de sus bienes, no sabe nada. Recién se enteró cuando no puede quitar plata del banco cuando está inhibido. Ahí recién se dio cuenta. O sea, no se cumplió con el proceso, con el procedimiento de notificarle, con el procedimiento de darle esos 3 días para que vaya a reconocer su firma, con el procedimiento de que él tenga la oportunidad de defenderse. Entonces no se cumplió al final con el debido proceso. Lo primero dice, conocimiento del proceso que ha iniciado contra él. Tiempo razonable de comparecer. Vuelvo a traer lo de Fernando Lugo. ¿Qué pasó con Lugo? Por ahí si no se acuerdan, les comento. Lo sometieron a juicio político. Y en 3 días o en 2 días, su defensa tenía que elaborar la respuesta a más de 10 cargos a los cuales se le estaba sindicando durante 3 años de gestión. Y en 2-3 días dar una respuesta sobre 10 cargos a lo que te están imputando sobre 3 años de gestión es imposible responder. Eso decía Adolfo Ferreiro. Hasta una contestación por desalojo tiene 18 días de plazo. O sea, el tiempo razonable es importante. Yo como juez, yo como abogado, no puedo en 3 días dar una respuesta sobre una cuestión sumamente compleja, ¿verdad? Aportar los medios de prueba.
juez competente, etcétera. O sea, un juez penal no puede entender una cuestión civil, un juez civil no puede entender una cuestión administrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son criterios, no son todos, pero son criterios fundamentales dentro de un debido proceso. El encausado tiene que estar en conocimiento de la causa que pesa sobre él. Tiene que existir un tiempo razonable para que pueda contestar o pueda ser llamado a comparecer. Tiene que permitir aportar medios de prueba que eventualmente sostengan sus argumentos, ¿verdad? Y el juez que entiende tiene que ser un juez competente en razón de la materia, en razón de la circunscripción judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Señora. ¿Verdad que no la escucha? Sí. Te escucho. ¿Cuál es la diferencia entre debido proceso y, ¿cómo es que se dice? A su debido proceso. ¿Cuál es? O sea, son la misma, ¿no? No, y el debido proceso es el cumplimiento de todas, te diría yo, todas las garantías procesales, ¿verdad? La inviolabilidad, la defensa. Yo decía, no tengo nomás la Constitución a mano, lastimosamente no traje, pero creo que en el artículo, no me acuerdo si era 17 o 217 de la Constitución, están establecidas todas las garantías procesales. Si alguna, 17 creo que, no me acuerdo. Si alguna de ellas no se cumple, se falta al debido proceso, ¿verdad? Eso por lo menos tratando de responder tu consulta, Edwin. Ok. Bueno, después hablamos del acto procesal. Dice, los actos procesales son aquellos hechos voluntarios que tienen por efecto directo e inmediato 3 cosas: o iniciar un proceso, impulsar ese desarrollo del proceso o extinguir el proceso. ¿Se acuerdan del concepto del acto jurídico? ¿Qué es el acto jurídico? Es un hecho humano voluntario. Bueno, el acto procesal también es un hecho humano voluntario, ¿verdad? Pero tiene 3 efectos. O tiene 3, sí, efectos directos e inmediatos. 3 cosas hacen los actos procesales: inician procesos, impulsan procesos o extinguen procesos. Recuerden siempre que el proceso es el continente, ¿verdad? El proceso es el conjunto de procedimientos. Si yo le quiero querellar a Karen por difamación, entonces la querella sería el acto procesal de iniciación de esa demanda por difamación, por ejemplo. Por eso hablamos de un hecho humano voluntario. Yo me voy a la comisaría o a la fiscalía a presentar una acción penal privada, la querella, ¿verdad? O por ejemplo, dentro de un juicio ejecutivo, impulso ese juicio ejecutivo presentando el pagaré o eventualmente concurriendo a la audiencia para pedir un urgimiento, ¿verdad? Esos son actos procesales, impulsa el procedimiento. Y la extinción del proceso también, ¿verdad? Se puede declarar, por ejemplo, un acuerdo entre las partes, el retiro de la denuncia, de la querella, o la sentencia del juez. Vamos a ver también si puede ser considerado como acto procesal, ¿verdad? Que extingue el proceso. Hay un acuerdo entre las partes. Muy bien, se presenta ese acuerdo ante el magistrado. Bueno, seguramente el magistrado va a valorar ese acuerdo y con ese acuerdo se puede poner fin a un proceso, ¿verdad? La naturaleza del acto procesal. Dice, es una especie de género de acto jurídico. ¿Por qué es un género del acto jurídico? Porque también es un hecho humano voluntario lícito. Ese es el concepto de acto jurídico. Es un hecho humano voluntario lícito que tiene por finalidad inmediata producir una consecuencia jurídica. En el caso del acto jurídico, la consecuencia era
crear, modificar, transmitir o extinguir derechos. En este caso, el acto procesal, como hecho humano voluntario lícito, lo que busca es iniciar, impulsar o extinguir procesos judiciales. O sea, el acto jurídico de alguna manera es el concepto genérico y el acto procesal es un desprendimiento del acto jurídico, por eso es la especie. No sé si esta parte... Sí, en el acto jurídico lo que busca entonces es iniciar. Claro, el acto jurídico, conceptualmente hablando, lo que estudiamos nosotros en reales o en romanos, ¿verdad? El acto jurídico, ¿qué es lo que busca? Crear, transmitir, modificar o extinguir derechos, conceptualmente hablando. El acto procesal coincide en los elementos, porque el acto procesal también es un hecho humano voluntario lícito que tiene por finalidad provocar consecuencias jurídicas. Lo único que varía es la consecuencia jurídica, porque ¿qué consecuencias jurídicas tiene un acto procesal? Iniciar procesos, impulsar procesos o extinguir procesos. Pero ambos son hechos humanos voluntarios lícitos. Por eso te dice que el acto jurídico es el género y el acto procesal es la especie. Porque el acto procesal se desprende del concepto del acto jurídico. Tres tipos de actos procesales: actos de parte, actos del órgano y actos de instrucción. Entiendo yo que, vamos a ver si dice acá, actos de parte serían los que realizo yo, por ejemplo, en un proceso civil. Actos del órgano es lo que realiza el juez o en este caso, ¿verdad? El juez, el órgano jurisdiccional. Y los actos de instrucción tenemos que ver qué son, ¿verdad? Esto tenemos que ver porque la verdad que no sé. Vamos a leer. Dice el artículo 102. Este es del Código Procesal Penal. Dice, forma de los actos procesales. Los actos del proceso, para los cuales la ley no requiere formas determinadas, pueden cumplirse en el modo más idóneo para que alcancen su finalidad. O sea, podemos inferir que existen actos procesales que están reglados, que tienen que hacerse de una determinada forma, y hay actos procesales que no están reglados, pero deben de cumplirse del modo más idóneo. Pasa, por analogía nomás, ¿verdad? Pasa algo similar con los contratos. Hay contratos que están sujetos a una solemnidad, los contratos nominados. Y hay contratos que están sujetos a la autonomía de la voluntad, los contratos innominados. No están citados en el Código Civil. Algo similar pasa con los actos procesales. Hay actos procesales que sí están determinados en el Código Procesal Civil, Penal, Laboral, etc. Y tienen que hacerse de acuerdo a cómo se establece en esos códigos procesales. Pero hay actos procesales que no están determinados en su forma. Entonces, ¿de qué forma vas a llevarlos a cabo? Del modo más idóneo para que alcance con su finalidad. Artículo... Actos de instrucción son diligencias realizadas para determinar, conocer y comprobar los hechos relevantes de un procedimiento administrativo penal, Ok, con el fin de fundamentar la decisión del juez. excelente. Esos son los actos de instrucción. Buenísimo. Vamos a mirar, vamos a hacer un repaso enseguida sobre eso. Artículo 103, principio de preclusión. De esto también hablaba el profesor. Clausurada una etapa procesal, no es posible renovarla, aunque haya acuerdo de partes. Por la cosa juzgada se opera la preclusión del proceso. O sea, si en un juicio ejecutivo ya precluyó la etapa de impugnar firmas o de reconocer firmas, ya no se puede volver para atrás. Me llegó una citación a reconocer firma. Dentro de los 3 días de haber recibido la notificación, tengo que ir a reconocer mi firma en el pagaré. No me fui, precluyó ese procedimiento. Ya se avanza al siguiente. Una vez que se entiende que la persona no se apersonó a reconocer su firma,
se entiende que reconoce que es su firma, acepta que es su firma. Por lo tanto, el proceso continúa. Ya saltamos a otro procedimiento. Ya no se abre más este proceso, ya precluyó, está cerrado ya, terminó esa parte. Y perdón que ponga el ejemplo, ¿verdad? Lo mismo que pasa con el doctor Wilfrido, ¿verdad? Ya precluyó la etapa investigativa, ya se le acusó ya. Ahora se va a juicio. ¿Se acuerda que el profesor de niñez nos explicó muy bien el proceso? Hay una etapa que es para imputar, otra etapa que es para investigar, 6 meses, y una vez finalizada la investigación, se puede optar por una salida procesal o directamente por la acusación. Precluyó la etapa investigativa. Ya se cerró la investigación. Como había elementos suficientes, se acusa y se eleva o se pide elevar, en este caso la fiscalía pide elevar la causa a juicio oral. Perdón por el ejemplo, yo sé que es un excelente docente, ¿verdad? Pero, bueno, Edu Vigis. Sí, pero él no fue imputado, o sea, ¿fue imputado o no fue imputado? Claro que fue imputado. Sí, ya está acusado ya. Si fuese imputado, entonces, bueno, debería estar la comisaría, ¿verdad? No. Bueno, No. El proceso, esto va a hacer un breve paréntesis. El proceso inicia con la imputación. El fiscal, entre otras cosas, puede buscar algunas salidas procesales para no iniciar todo ese proceso. Pero entre las facultades, creo que es artículo 300 del Código Procesal Penal, las facultades del fiscal puede imputar. Una vez que el fiscal imputa, inicia el procedimiento de investigación, que dura como máximo 6 meses. Durante ese tiempo, la fiscalía debe de reunir todos los elementos de prueba para sostener la imputación. Eventualmente, si no se puede probar los hechos los cuales se les imputa, se le otorga el sobreseimiento definitivo. O si aún no se cuentan con los elementos de prueba suficientes, se le otorga un sobreseimiento provisional. Pero si ya al término del proceso o la etapa investigativa se cuentan con los elementos suficientes a criterio de la Fiscalía, a criterio del Ministerio Público, ¿qué hace la Fiscalía? Acusa. Precluyó ya la etapa investigativa. Ya pasaron los 6 meses. La Fiscalía acusa y pide al juez elevar la causa a juicio oral. El juez va a llamar a autos para juicio oral. Para cierta fecha. Entonces, la etapa investigativa, que es un procedimiento, precluyó. Ya no se abre más la investigación. El Ministerio Público dice que tiene los elementos suficientes para elevar la causa a juicio oral y público. En ese lugar, yo no soy el mejor en penal, pero entiendo que es así. Y si está ahí, ya es porque, bueno, se va para juicio oral. Ahí empieza la chicana, claro. ¿verdad? Para concluir nomás, entonces la fiscalía cuando le imputó, entonces la fiscalía piensa que no fue una persona que puede escapar del país, por ejemplo, porque si la fiscalía, por ejemplo, esto, perdón por un ejemplo, ¿verdad? Sí. Chepi, por ejemplo, le imputan y le lleva directamente a la comisaría, ¿entendés? Sí, pero hay, entonces, en este caso, entonces no le imputó, pero sigue siendo claro, libre, como digamos. Sí, porque lo que la fiscalía no estimó necesario es aplicar una medida cautelar en todo caso. Pero para que inicie la etapa investigativa, el fiscal tiene que imputar. Esa es la debida diligencia, ese es el debido proceso. Nadie te puede investigar sin haberte imputado. Entonces el fiscal te tuvo que haber imputado para poder investigarte. ¿Cierto? La imputación probablemente él no representa un peligro procesal o eventualmente no representa una obstrucción a la justicia. Entonces, goza de libertad ambulatoria mientras dure la etapa investigativa. Pero bueno, yendo otra vez al punto, ¿verdad? Cuando hablamos del principio de preclusión, lo que queremos decir es que cuando se cierra una etapa procesal,
ya no se puede volver para atrás. Se cerró y se cerró, se avanza. Siempre el proceso mira para adelante, nunca para atrás. Después dice de las formas renunciables, artículo 104. Las partes no pueden darse un procedimiento especial distinto del legal para sustanciar judicialmente el proceso en que intervengan, pero pueden renunciar a trámites o diligencias particulares establecidas en su interés exclusivo. O sea, yo no puedo arreglar con la otra parte, eventualmente saltarme un procedimiento o crear un procedimiento especial de común acuerdo. No, se tienen que seguir los procedimientos establecidos en la ley, el debido proceso. Por supuesto, algunas cuestiones que hacen a mi interés exclusivo, yo puedo renunciar. No, no quiero. Señor, ¿no quiere que se le asigne un perito para...? No, dejar nomás, no quiero. Renuncio a mi derecho de tener un perito. Pero sí o sí te tienen que comunicar que tenés derecho a un perito para tal o cual cuestión. Vos renunciás a tu derecho de usar el perito, pero no podés saltarte los procedimientos, porque todos están dictados en la ley y tiene que seguirse eso. ¿Para qué? Para cumplir justamente con este principio que es el del debido proceso. Si no cumpliste con el debido proceso, el procedimiento se puede declarar nulo. Por eso es importante, ya sé que no tiene nada que ver, por eso es importante cuando José Jiménez le agarra a los mitad por la calle. Tiene que hacer bien. Si la policía no obró conforme a sus facultades o conforme a lo que dice el procesal penal o el penal adolescente, ese proceso es nulo. Hay que tener mucho cuidado por eso. Y por último... Es la fiscalía que le reclamó al... Claro, al claro, Entonces, exacto. ¿Cómo el tipo va a yo estoy de demorar? acuerdo en ese sentido. Claro, porque si los actos procesales son mal hechos, cualquier abogado que más o menos entiende el tema va a atacar el proceso y no se va a tratar la cuestión de fondo. Se va a atacar la forma y se va a caer el caso. Bueno, Bueno, dice que él también, colega futuro, él es abogado también, entonces me sorprende mucho que Sí. no sabe el proceso, ¿no? Y bueno, es porque esta parte no estudió bien. Sí. Bueno, después vamos al 105. Idioma, designación de traductor o intérprete. En todos los actos del proceso se usará el idioma español. Debería también usarse el guaraní, la verdad, porque es un idioma oficial también. Pero bueno. Decisiones judiciales en el proceso. Dice, la resolución judicial es el acto procesal emanado de los órganos de la jurisdicción mediante la cual se decide la causa o cuestión sometida a su conocimiento. O sea, la resolución, podemos decir entre paréntesis, la sentencia. Los jueces y tribunales dictarán sus resoluciones en forma de providencias, ahí que son los autos interlocutorios y las sentencias definitivas. Me corrijo acá. Cuando hablamos de decisiones judiciales, no solamente vamos a hablar de sentencias. Me corrijo. Exacto. Tenemos tres tipos de decisiones judiciales. Las providencias, que si mal no entiendo, inician el proceso. Los AI, que impulsan el proceso. Y las sentencias, que determinan el fin del proceso. Creo que funciona así. Me puedo equivocar, pero ojo y lao. Las providencias ayudan a iniciar el proceso, los AI impulsan el proceso y las sentencias determinan el fin del proceso. Creo que es así. La providencia impulsa el proceso. El AI resuelve el incidente. Ah, ok, entonces vamos a Y la corregirlo. sentencia definitiva Bueno. pone fin al proceso. Borramos los últimos 30 segundos de lo que dije. Sí. Borro los 30. ¿Me verestá ese, por favor? Muy bien. Acá Karen me está corrigiendo en algo. Tema importante. Por favor, borre los 30 segundos de lo que acabo de decir. Cuando hablamos de las providencias impulsan el proceso. Cuando hablamos de los AI,
resuelven incidentes que se dan dentro del proceso. O sea, de alguna manera también impulsan el proceso. Sí. Y las sentencias definitivas ponen fin al proceso. Entonces, ¿por qué me corrijo? Porque yo dije que la providencia inicia. No. Según lo que tiene anotado Karen acá, la providencia y los AI impulsan el proceso. ¿Sí? Los AI específicamente resuelven incidentes y producto de esa resolución de incidentes impulsan el proceso, ¿verdad? Pero y las sentencias, en tercer lugar, lo que hacen es determinar el fin del proceso. Esto es importante porque son tres tipos de decisiones judiciales. Acá está algo, ¿no? Perdón, no me di cuenta. Dice providencias. Las providencias solo tienden al desarrollo del proceso, justamente, u ordenan actos de mera ejecución y no requieren formalidades especiales ni sustanciación previa. Plazo para dictarlas, las providencias. Dentro de tres días de presentadas las peticiones por las partes o inmediatamente si deben ser dictadas en una audiencia o revisten carácter urgente. Entonces, plazo para dictar la providencia, 3 días o de manera inmediata si es urgente. Efectos de la providencia. Tienen efecto preclusivo, justamente, ¿verdad? Haciendo imposible regreso a etapas ya concluidas. Ya no se puede volver. Una vez que el juez dictó providencia, ese procedimiento se cerró y por este principio de preclusión ya no podés volver para atrás. Se sigue para adelante. Impulsa el proceso hacia adelante. Los AI, los autointerlocutorios, resuelven cuestiones que requieren sustanciación planteados durante el curso del proceso. O sea, resuelven los incidentes que se plantean en el curso del proceso. Plazo para dictarlas. Salvo disposición en contrario, dentro de 10 o 15 días de quedar el expediente en estado de resolución. Entonces, cuando volvemos otra vez a las providencias, 3 días o inmediatamente si es urgente. Los AI, 10 o 15 días de haber quedado el expediente en estado de resolución. ¿Cuáles son los efectos de los AI? De las AI o de los AI. Hacen cosa juzgada material y solo producen efectos preclusivos. Siendo así, una vez ejecutoriados, no puede volverse a plantear la cuestión decidida dentro del proceso en que fueron dictados, pero sin que produzcan efectos fuera del proceso. O sea, yo planteé un incidente sobre un N motivo. El juez, con su AI, resolvió esa cuestión, ese incidente que planteé dentro del proceso. Ya no puedo volver a plantear el mismo incidente dentro del proceso. Por eso dice acá, hacen cosa juzgada material. La cosa juzgada material es la cuestión de fondo. Y solo producen efectos preclusivos. Siendo así, una vez ejecutoriado, no puede volverse a plantear la cuestión decidida. El juez ya resolvió sobre ese incidente puntual. Ya no se puede volver a tratar sobre ese tipo de incidentes. Por eso dice que hacen cosas juzgadas. Y por último, la sentencia. Decide sobre el mérito de la causa y mediante la cual se pone fin al proceso. O sea, si es culpable, inocente, etc. Ahí. Requisitos de la sentencia. ¿Qué es lo que tiene que tener la sentencia? ¿Verdad? Todo lo que tiene que llevar una sentencia, incorporar, exacto. La designación de las partes. La parte actora, la parte demandada, se suele decir, ¿verdad? La relación sucinta, ¿qué es sucinta?
de las cuestiones de hecho y de derecho que constituyen el objeto del juicio. O sea, entiendo que es un relato de lo que motiva, en este caso, judicialmente la apertura de esta causa. La consideración por separado de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. Sucinta es cuando se detalla, o sea, se explica en forma breve, detallada, Ok, sin detalles innecesarios. ya. Ahí alguien levantó la mano. Ahí ya Karen te dijo lo que te iba a decir, Bueno, que era la relación sucinta, ya. que era la explicación. Claro, es cierto, sí, así es, porque nosotros cuando leemos la sentencia, ¿qué es lo que dice? Se plantea una breve descripción del caso, Lo que se tiene que entender. lo que se tiene que entender en el caso, ¿verdad? Perfecto. Entonces el tercer inciso dice la consideración por separado de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior, el juez deberá decidir todas las peticiones. O sea, yo en una demanda puedo pedir daño perjuicio, daño moral, lucro cesante, lo que quieras, pobre. Entonces, cuestión, por separado, el juez la va a ir tratando. El juez deberá decidir todas las pretensiones deducidas y solo sobre ellas. No está obligado a analizar las argumentaciones que no sean conducentes para decidir el litigio. Eso es lo tercero. Lo cuarto, los fundamentos de hecho y de derecho. O sea, tienen que estar fundamentados los hechos con las pruebas, por supuesto, y la norma. La decisión expresa. O sea, tiene que estar escrita y no se puede deducir su decisión. Tiene que estar escrito. Positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificada según correspondiere por la ley, declarando el derecho de los litigantes y en consecuencia condenando o absolviendo de la demanda o reconvención en su caso en todo o en parte. Claro, porque el juez ¿qué hace? Hace lugar en todo o en parte a la demanda. Yo le demando a Karen por daño, por indemnización, por qué sé yo. Bueno, el juez hace lugar a la primera parte de mis demandas. A la segunda no. ¿Verdad? Que es el caso que nosotros estamos analizando justamente en jurisprudencia. Un juicio laboral en donde dos empleadas reclaman a una universidad indemnización por despido y daño moral. Pues bien, el juez le hace lugar al pedido de indemnización por lo laboral, pero le niega el daño moral. Bueno, entonces hace lugar en parte a lo que le piden, ¿verdad? La parte actora en este caso. Eso en cuanto a la decisión, esto es importante. Esto es importante. La decisión del juez siempre tiene que ser expresa, positiva y precisa respecto de lo que le piden. Y tiene que declarar si la persona es condenada o absuelta eventualmente, o si la demanda es dada a lugar en todo o en parte, o si es rechazada. Todo eso tiene que tener o contener una sentencia. En sexto lugar, el plazo que se otorgue para el cumplimiento, si ella fuere susceptible de ejecución, o sea, páguese la suma de tanto en tal plazo. Se hace lugar a la demanda de prestación dentro de los 3 días que el padre le deposite la plata en la cuenta judicial del BNF. Y por último, en séptimo lugar, el pronunciamiento sobre las costas. Generalmente suele decirlo, la parte perdidosa asume las costas, que son los gastos del juicio básicamente. Estos son los requisitos de la sentencia. Importante esto. Control de las actuaciones procesales. A ver, nosotros decíamos, ¿verdad? El proceso es ese conjunto de procedimientos, ¿verdad? Todos esos pasos, esas secuencias que están dispuestas en los códigos procesales, civil, laboral o penal. ¿Quiénes realizan el control? Lo ejercen las partes o interesados a través de la impugnación de las actuaciones. Si hablamos de un juicio civil o una cuestión civil, la parte actora y la parte demandada, que son los privados, son los que ejercen el control de las actuaciones.
Yo tengo que controlar mis plazos y Karen también. Si estamos hablando del fuero penal, por supuesto, la parte demandada, su abogado, su representante, tiene que hacer el control de todas las actuaciones procesales, ¿verdad? Porque eventualmente, si no se cumple con el procedimiento o con el proceso en algún punto, se sale de lo que la ley ordena, se puede impugnar esa actuación. La ley establece cómo y de qué forma se incorpora una prueba. ¿Cuál es el procedimiento para incorporar una prueba a un proceso? La ley te dice cuál es. Si vos no seguís ese procedimiento para incorporar la prueba al proceso, se impugna la prueba. ¿Qué es lo que hizo? Ya sé que el ejemplo nada que ver, ¿verdad? ABC Color le hizo escuchas a González Dar. Esas escuchas no sirven como medios de prueba en un proceso investigativo. ¿Por qué? Porque las hizo sin orden de un juez. Como no cumplió con lo que dispone el procesal penal, que para que se pueda realizar escuchas o pedir informes de llamadas hay que tener una orden judicial. Entonces todo ese material fantástico que serviría para meterle 30 años en la cárcel al tipo no sirve para nada, solamente para tirar en la radio. ¿Se dan cuenta? No. De hecho, lo que ni intentaron introducir esas grabaciones como medio de prueba. ¿Por qué? Porque no tiene orden judicial, ¿verdad? O sea, fácilmente esa prueba se puede impugnar. No sirve. Hay una película, así entre paréntesis nomás, vean, El crimen perfecto se llama. Película vieja ya. Anthony Hopkins con otros más hacen ahí. Muy interesante. Y ahora vamos a ver los incidentes y los recursos que se pueden plantear en el marco de un proceso. ¿Qué son los incidentes? Se denominan incidentes a todas las cuestiones accesorias que se suscitan en ocasión de un proceso y que tienen conexión con la pretensión o petición que constituye el objeto de aquel y que se deciden por un AI. Entonces, ¿cómo se decide o cómo se determina si un incidente va a provocar la nulidad, por ejemplo, de un procedimiento a través de una I? El AI o la AI, el AI para mí que se dice, ¿verdad? El AI, el autointerlocutorio, es el que resuelve un incidente. ¿Y en qué plazo tiene que resolver? 15 días. Entre 10 a 15 días tiene que resolverse en los incidentes que se plantean. Los incidentes constituyen instancias accesorias con relación a la instancia principal, siendo así el juez competente para conocer en ellos es el juez del proceso principal y la caducidad de la instancia principal tiene como efecto la del incidente. Vamos a mirar un poco. Clases de incidentes. Ah, qué suerte que nos puso acá. Dos tipos de incidentes, autónomos o nominados. Son objeto de una particular regulación legislativa en atención a su naturaleza, estableciéndose reglas propias para su sustanciación. Ejemplo, cuestiones de competencia promovidas por vía de la inhabilidad. Un juez civil de Lambaré no puede entender una cuestión civil que es de Fernando de la Mora. Entonces yo como abogado, ¿por qué se llevó al juzgado civil de Lambaré? Si esta cuestión se dio, el contrato fue celebrado en Fernando de la Mora y las personas residen en Fernando de la Mora. Planteo un incidente por la vía de la inhabilidad. Ese juez no tiene competencia territorial para entender en la cuestión. Recusación. Ese juez es el hermano del que yo le estoy demandando. ¿Cómo el juez va a ser su hermano? No puede haber relación parentesco de cuarto grado de consanguinidad o segundo, no, cuarto grado de sanguinidad y segundo de afinidad. No se puede. Entonces, recuso eventualmente por ese motivo, ¿verdad? Hay interés, el juez tiene interés. El juez pues tiene que ser imparcial. Y yo puedo determinar
de que el juez sí tiene interés porque es primo de él, o es hermano, o es sobrino. No sé a qué se refiere intervención de tercero. Vamos a mirar vos. Vos tenés tu código civil, hermano. Mirar vos. No sé qué significa intervención de terceros. Citación de evicción, acción subrogatoria, que ya sabemos que es esa acción de ejercer los derechos de otras personas, subrogarse en los derechos de otras personas, que es lo que hacen las compañías de seguro, por ejemplo. Y acumulación de procesos. Vamos a mirar un poco a qué se refiere la intervención de terceros. Este es código procesal civil, ¿verdad? Un ratito, por favor. ¿77? ¿Qué dice 77? Dice, perdón, sí, 77. Procedimiento previo a la intervención, dice. Código Procesal Civil. El pedido de intervención se hará con los requisitos de la demanda en lo pertinente y se presentarán los documentos y ofrecerán las demás pruebas de los hechos articulados. Será sustanciado en forma preliminar con un traslado a las partes para que en el plazo de 5 días expresen si aceptan o se oponen a la intervención. Se refiere a la intervención de terceros. La resolución del juez que deniegue la intervención será apelable en relación y sin efecto suspensivo. Entiendo entonces que tiene que ver con la intervención de terceras personas en este proceso civil. ¿Pueden o no intervenir terceras personas en el proceso civil? Se puede hacer un pedido de intervención. ¿Cómo se hace? Con los requisitos de la demanda en lo pertinente. Si una demanda civil de incumplimiento de contrato, bueno, con los requisitos de ese tipo de demanda. Y se presentará los documentos y se ofrece pruebas. Se sustancia en forma preliminar y eso se le traslada a las partes para que en el plazo de 5 días las partes expresen si aceptan o se oponen a la intervención de terceros. Y bueno, el juez puede eventualmente resolver denegar o aceptar la intervención. Y esa denegación o aceptación puede ser apelable. A eso se refiere, ¿verdad? Intervención de terceras personas. Pero vayamos otra vez al punto, ¿verdad? Estas son las clases de incidentes que se pueden plantear en el marco de un proceso. Cuestiones de competencia. El juez no tiene competencia territorial, por ejemplo. Recusación por los motivos que mencioné, por interés o por eventualmente por parentesco. Intervención de terceras personas. Citación de evicción, acción subrogatoria, acumulación de procesos. Después están los incidentes que son genéricos o innominados. Hago esta distinción porque primero dije que existen los incidentes que son autónomos o nominados, que son estos. Estos 6 son incidentes nominados. Después están los incidentes que son innominados, son genéricos. Son los que tienen un trámite común para su substanciación, con prescindencia de la materia que constituye su objeto, se hallan regulados en el título sexto del Código, entiendo que es del Código Procesal Civil, y sus normas son de aplicación supletoria a los incidentes autónomos o innominados. O sea, cuando los incidentes autónomos no aplican eventualmente, o no pueden plantearse, no son suficientes, no son idóneos, planteamos los incidentes genéricos. Por eso dice que se aplican de forma supletoria. Estos son los incidentes genéricos e innominados. De vuelta, estos incidentes, ya sean autónomos o genéricos, se resuelven con una AI en el plazo de 10 a 15 días.
El marco legal, dice el 180, principio general. ¿Por qué es una cuestión accesoria? A ver, la cuestión de fondo es una demanda por incumplimiento de contrato. Yo le pagué a Karen para que me lleve los servicios de contabilidad y no me está llevando. Ese es el fondo de la cuestión. Que el juez sea competente, no sea competente, que sea lo primo de Karen el juez, que intervengan terceras personas, son cuestiones accesorias. No hacen al fondo, hacen a la forma. Entonces, por eso dice el principio general. Toda cuestión accesoria, como la que planteamos recién, que tenga relación con el objeto principal del proceso, constituirá un incidente. Y si no se hallare sometido a un procedimiento especial, que son los nominados, se tramitarán en forma prevista por las disposiciones de este título, o sea, de forma genérica. No sé si hasta acá me siguen en el viaje. A veces yo me divago, me voy, nomás y no me doy cuenta. Y el 181, que es la suspensión del proceso principal. Como yo decía, el proceso principal es la cuestión de fondo. Los incidentes que impiden la continuación del proceso principal se sustanciarán en los mismos autos, quedando entre tanto suspendida la tramitación de aquel. Se entiende que impide la prosecución del principal toda cuestión sin cuya resolución previa es imposible de hecho y de derecho continuar sustanciándolo. O sea, por un lado está la suspensión, por un lado está el planteamiento de los incidentes como una cuestión accesoria a lo que decíamos recién, ¿verdad? Yendo a las cuestiones de la inhabilidad, de la recusación por tal motivo, citación a evicción, de la acción subrogatoria. Son todas cuestiones accesorias a la cuestión de fondo. Todas se resuelven por ahí, en un plazo de 10 a 15 días. Tratan no el fondo, sino la forma, los incidentes. Ya sean autónomos, cuando están enunciados en el procesal civil, o genéricos, cuando actúan de manera supletoria a los autónomos. Y ahora vamos a ver los recursos. ¿Qué son los recursos? Sí, exacto. El incidente, yo decía, ataca cuestiones accesorias. El recurso es el medio de impugnación de una resolución judicial para obtener su revisión por el juez que la dictó o por otro de superior jerarquía. Esos son los recursos. El incidente resuelve cuestiones accesorias. El recurso, la sentencia. Podríamos decir el fondo. Quizás me puedo equivocar, pero el recurso ataca a la sentencia. El incidente ataca al proceso. Tipos de recursos. Recurso de aclaratoria, recurso de reposición, de apelación, de nulidad y de queja. Recurso de nulidad cuando atacas la sentencia por nula. Recurso de apelación cuando apelar esa sentencia ante un tribunal superior, el tribunal de apelaciones, ¿verdad? Revisa lo que resolvió el juez de primera instancia, por ejemplo. Recurso de queja, no sé, vamos a mirar por si dice. Acá está. Pues qué suerte que explica cada uno. Recurso de aclaratoria, dice, ¿verdad? Es el remedio procesal en cuya virtud se pide que la resolución dictada decida la cuestión debatida de modo expreso, positivo y preciso. O sea, cuando el juez no fue claro en su sentencia.
Recurso de aclaración. No entendí tu sentencia, señor juez. Explícame un poco. Decidiendo sobre esto. Esto que se te preguntó, vos te fuiste por las ramas. Es el remedio que se concede a las partes para obtener que el mismo juez o tribunal que dictó una resolución subsane las deficiencias materiales. No se expresó bien. Clara, precisa y expresa, pues tiene que ser la decisión. O conceptuales que contenga o la integre de conformidad con las peticiones oportunamente formuladas. Qué vergüenza que un abogado te presente un recurso de aclaración. No entendió lo que quisiste decir, básicamente, ¿verdad? Vos como juez o en un tribunal. Recurso de reposición o revocatoria. Es aquel por el cual el perjudicado, o sea, la parte que perdió, por una resolución solicita al mismo juez o tribunal que dictó que la reconsidere y revoque, por contrario imperio, los agravios que aquella haya inferido. O sea, todos los perjuicios que le produjo esa resolución. Evita los gastos y demoras que siempre supone la segunda instancia. O sea, para no ir al tribunal o para no ir a la corte en caso de que sea ante el tribunal de apelaciones, recurso de reposición o revocatoria. Revisando lo que dijiste, amigo. Si es al juez o al tribunal, que es la segunda instancia. Claro, si vos esto lo eventualmente si planteas una acción, perdón, un recurso de reposición o revocatoria ante el tribunal, lo que tratás de evitar es que eso llegue a la corte, porque si llega a la corte va a dormir por 10 años ahí. Entonces, buscando esa economía procesal, que es lo que dice el material, vos le pedís a la misma instancia que dictó la resolución que revise. Me estás agraviando con tu resolución, me estás perjudicando. De esta y esta forma. Entonces, la misma instancia revisa lo que resolvió. Recurso de apelación, este sí, es el medio en virtud del cual el litigante que se siente perjudicado, acá puede ser la parte que ganó o la parte que perdió, ambos, que se siente perjudicado, considera injusta la resolución, ¿verdad? Y reclama del superior jerárquico su modificación o revocación. ¿Se acuerdan de la materia derecho administrativo? Entre comillas, la primera instancia, ¿quién era? El administrador, el intendente. Si a mí no me gusta lo que el intendente decidió, ¿a quién yo voy a plantear el recurso? Al Tribunal de Cuentas, segunda sala, a través del recurso contencioso administrativo. Entonces le pido a ese superior, que es el tribunal, que revise lo que dispuso, en este caso el intendente, porque es el foro administrativo, ¿verdad? Ahora, si es en lo penal, yo le pido al tribunal de apelaciones en lo penal que revise lo que dispuso el juez penal de primera instancia, que revise. No estoy conforme con lo que decidió. ¿Qué es lo que le pasó, así chismecito, verdad? Lo que le pasó a un periodista hace poco, un periodista de espectáculo, que habló de Tito Torres. Habrán visto en TikTok, ¿verdad? Que dijo que Tito Torres, no sé qué cosa, que usó, Sí, que, sí, ya viste, que usó el nombre de su la señor. acusación de... Bueno, ¿y qué hizo este muchacho, verdad? Muchachos jóvenes. La jueza declaró que es culpable por difamación. ¿Y qué hizo? Le condenó a 6 meses y por supuesto le dio eventualmente ¿cómo se llama? Esta salida procesal. Dios. El beneficio de suspensión, creo que. Suspensión, suspensión, ejecución, no sé qué cosa se llama, sí. Si él tiene que hacer obra de caridad, no puede salir del país, qué sé yo. Tiene una multa, una serie de cosas para que no se vaya en cana, ¿verdad? Él no está de acuerdo con la decisión y ¿qué va a hacer? Él va a recurrir. Recurso de, en este caso, apelación ante la segunda instancia, porque él considera que la decisión no es justa. Entonces el superior jerárquico de la jueza, que el tribunal va a revisar, ¿verdad? Y ahí el tribunal va a eventualmente ratificar o rectificar
según corresponda. El recurso de nulidad es el medio por el cual el litigante perjudicado impugna la validez. Acá no se ataca si me gustó o no me gustó, si me perjudica. Acá se ataca la validez de la resolución judicial, dictada en violación de las formas. No se respetó el debido proceso. No se cumplió con el respeto de las garantías procesales. El artículo 404 dice: caso en que procede el recurso de nulidad se da en contra de las resoluciones dictadas con violación de la forma o solemnidades que prescriben las leyes. ¿Qué dice la Constitución respecto del debido proceso? ¿Qué dice el procesal civil respecto a todos los elementos que tiene que contener una sentencia? Entonces, si no se cumple con el debido proceso, si no se respetan las garantías procesales, recurso de nulidad, atacás de nulidad. ¿Por qué? Porque no se cumplió con la formalidad. No atacás el fondo, atacás la formalidad. No cumpliste con la solemnidad que dice la ley, con todo el proceso. Por eso le decía, cuidado, hay que tener cuidado con lo que hace José Jiménez. Está bien, son malevos, pero no es la forma de agarrarle, no es porque tiene cara de malevo. Pero siempre la fiscal está reclamando Claro, eso que se hizo de una porque forma ella sabe, independiente. exacto, porque si ella sabe que el proceso inicia mal, la sentencia puede ser atacada en nulidad. De hecho, mucho antes, luego ya, ¿verdad? Durante el proceso ya el abogado va a atacar de nulidad ese proceso, ¿verdad? Porque inició mal, inició viciado. Entonces el recurso de nulidad va contra la sentencia. El recurso de queja, ¿dónde se usa? El recurso de queja por recurso denegado. Ah, ok. Dice directo o de hecho. Es aquel que se interpone contra la resolución judicial que no hace lugar al recurso deducido, a fin de que el superior declare la procedencia de este y asuma el conocimiento de la cuestión. Ah, mira, no sabía que existía eso. La concesión de los recursos de apelación y nulidad corresponden al juez de tribunal que ha dictado, perdón, la concesión de los recursos de apelación y nulidad corresponden al juez o tribunal que ha dictado la resolución judicial dictada en violación de la forma señalada. O sea, cuando el juez no te da al lugar el recurso que estás planteando contra su superior, vos planteás el recurso de queja para que el superior revise lo que te denegó el inferior. Por eso dice, el recurso de queja por recurso denegado, directo o de hecho, es el que procede, perdón, es el que se interpone contra la resolución judicial que no hace lugar al recurso deducido. Vos presentaste un recurso contra el que emitió la resolución judicial a fin de que el superior declare la procedencia de este y asuma el conocimiento de la cuestión. Entonces vos ese recurso planteás de queja con el superior. La concesión del recurso de apelación y nulidad corresponden al juez o tribunal que ha dictado la resolución judicial. Claro, porque cuando yo interpongo el recurso de nulidad, lo hago ante el tribunal, no ante el mismo juez que emitió la sentencia. Entonces ante ellos, ante el superior, interpongo el recurso de queja. Ahí también. Bueno, muy interesante esta parte, ¿verdad? Tipo los recursos. Declaración, cuando no se entendió la sentencia, cuando que el mismo juez explique qué es lo que quiso decir. No es claro, no es expreso. El recurso de reposición que habíamos visto, que es cuando se le pide al mismo juez que modifique su decisión, que revoque su decisión, porque eventualmente afecta, agravia al perjudicado. El de apelación, que es contra el superior jerárquico. El de nulidad, que ataca la sentencia misma por faltar a la formalidad o a la prescripción legal.
y el de queja, que ataca al denegamiento de uno de los recursos de nulidad o de apelación que fueran solicitados ante el superior jerárquico. Ante el superior. El recurso de queja. Entonces, los recursos atacan la sentencia. Los incidentes se resuelven a través de los AI y atacan a cuestiones accesorias durante el proceso. Bien, con eso, objetivo logrado por hoy.